a todos. En este video les voy a enseñar cómo utilizar el Factorio y simularlo a través del PLC Sim de TIA Portal. Antes que nada les voy a enseñar cómo se instala estos programas. Entonces lo primero que vamos a hacer es instalar el Factorio que se encuentra aquí, el instalador. Le abrimos y nos va a pedir que sea en modo administrador para poder proceder a la instalación del mismo. Esperamos a que se abra. Listo, aquí ponemos en sí. Seleccionamos el idioma. Ponemos siguiente. Aquí aceptamos los términos de acuerdo. Seleccionamos la carpeta donde deseamos que se guarde. Ponemos en siguiente. Aquí vemos que estén todas seleccionadas. Siguiente. Y por último siguiente. Yo aquí la voy a cancelar, dado que yo ya tengo instalado el programa. Entonces una vez que finalice la instalación, vamos a poder observar que aparecen muchos iconos del Factorio. Entonces uno de ellos es este. Procedemos a abrirlo para explorarlo por un momento. Esperamos que se abra. Listo, aquí ya podemos observarlo. Ahora, una vez que nosotros hayamos instalado, en la parte izquierda nos va a salir un menú de licencias. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner allí, y en este, como es un video tutorial nada más, vamos a activar la versión trial de 30 días. Una vez que hemos hecho eso, regresamos a este menú principal y observamos todo lo que podemos hacer aquí. Tenemos una guía de cuando recién comenzamos, manual, las partes que este tiene, las escenas, tutoriales, Schneider, Siemens, etcétera, entre otras cosas que podemos realizar en este software. Ahora les voy a explicar un poco sobre el tema en el que me voy a enfocar en este video tutorial. Entonces vamos a iScenes. En esta parte me voy a enfocar en lo que es la estación buffer. Damos clic aquí y podemos observar que ya aquí se nos abre la estación. Esperamos que se cargue por un momento, que se nos carguen los implementos de la misma. Listo, aquí podemos ya observar la estación del buffer, que es en la cual vamos a realizar la programación y la simulación de la misma, que les voy a explicar a través del PLC Sim de TIA Portal. Bueno, siguiendo con la explicación de la parte del Buffer Station aquí en el Factorio, les voy a explicar un poco sobre los elementos que esta tiene. En la parte derecha podemos observar los elementos que podemos agregar. Por ejemplo, esta flecha es un emisor, es decir, por donde van a seguir saliendo los elementos en esta parte del proceso. Esta flecha naranja es un removedor. En esta lo que va a hacer es eliminarse de esta estación o pasar a una siguiente estación el elemento que nosotros estemos pasando. Aquí tenemos los diferentes tipos de objetos que podemos transmitir en esta parte del proceso. Por ejemplo, aquí tenemos cajas, tenemos estas paletas de diferentes formas, de diferentes colores, tenemos cajas completas que pueden llevar más cosas dentro. Si bajamos vemos los diferentes tipos de transportación que tiene el proceso. Por ejemplo, estas vemos que son bandas, pero de rodillos, de 2, 4 o 6 metros. En este caso nosotros tenemos bandas transportadoras con correa. También podemos ver que pueden ser de 2, de 4, de 6 metros. Y si seguimos bajando vamos a encontrar los botones, un botón de start, un stop, un botón de emergencia, un panel de control, diferentes cosas con las cuales nosotros vamos a poder hacerla más intuitiva, más eficiente y mejor dedicada, con una mejor calidad a nuestra HMI. Aquí podemos ver estas mallas que están ubicadas acá. En esta de aquí nosotros ya la tenemos formada. Aquí podemos mover los elementos de la forma que nosotros querramos, desplazarnos en la pantalla.
Algo que cabe recalcar es que la única limitación de este software Factory.io para realizar HMIs es que puede simular un proceso a la vez. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos simulando de una banda transportadora que solamente se transportan con un buffer, elementos que caen por aquí, van a través de esta banda y se van por esta parte del final. Entonces nosotros podemos ver que solo podemos simular una vez un proceso a la vez. Esa es la única limitación que nos presenta este software para diseñar HMIs. Ya, les voy a explicar un poco cada elemento. Por ejemplo, nosotros aquí podemos, en la parte de arriba, podemos, si nosotros presionamos en este botón, vemos cómo desaparecen los nombres que tiene cada elemento. Si lo seleccionamos, lo cual es muy recomendable, podemos ver qué elementos nomás tiene nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de acá arriba vemos que dice emisor. Si damos doble clic, nos va a salir la parte de emisor. Entonces, si yo selecciono aquí, en automático va a comenzar a emitirse una vez que yo ponga play. Va a comenzar a salir las cajas que van a transmitirse por esta banda. Aquí tenemos el buffer conveyor. De la misma forma, si yo le doy una velocidad, por ejemplo, de 1.2, el rato que yo de aquí clic en play o en start, va a comenzar a moverse esta banda. Entonces lo que debo hacer es coordinar la velocidad entre esta banda y entre esta banda para que el proceso sea correcto. Entonces en esta de acá voy a seleccionar una velocidad de 1.2 de la misma forma. Listo. Ahora, perdón, lo que vamos a hacer es, les explico el siguiente elemento. También en la mitad de las dos bandas podemos observar que tiene este de aquí que se llama buffer stopping o stop delay. En este de aquí lo que va a hacer es levantarse una pared si es que la activamos o bajar si la desactivamos. En este caso vamos a dejarla desactivada para que los elementos pasen de una banda a la siguiente. En la parte de acá tenemos un sensor que nos va a contar los elementos. Esa es la única función de este sensor. Listo. Y por último, en la parte de acá tenemos en donde se remueven los elementos. Una vez nosotros observaremos en la simulación que una vez que las cajas llegan acá, lo único que hacen es desaparecer. Entonces, si nosotros queremos simular, lo correcto es usar el panel de control que vemos aquí. Sin embargo, como les expliqué, aún no está la simulación con el PLC Sim de TIA Portal, por lo cual no podremos hacer esa simulación. Entonces, en este momento lo único que voy a hacer es poner play. Entonces ahí observamos cómo sale una caja, avanza por la banda transportadora, como está desactivada la puerta de aquí, seguirán avanzando sin necesidad de pararse. Y observaremos cómo al llegar a la parte final del proceso descienden por esa última banda y desaparecen y son transportadas a la siguiente parte del proceso. Antes de bajar, lo que hace este sensor infrarrojo es contar los elementos que están bajando. Allí podríamos ver el proceso simulado completamente. Una vez que ya tengamos programado el panel de control, lo único que haremos es, aquí tenemos un botón de start, un botón de stop, un botón de reset y un botón de emergencia. Y aquí también podremos observar los elementos que están pasando. Aquí nos saldrá el número de los elementos que ya han pasado. Aquí podremos controlar la velocidad de la banda, de la primera banda y de la segunda banda. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que, por ejemplo, si yo tomo una caja, puedo sacarla del proceso. Por ejemplo, si es que yo paro las dos bandas y subo el stop blade, vemos cómo sale. Entonces yo podré ver si es que hay algún elemento defectuoso. De esa forma podré sacarlo del proceso. Entonces, si yo deseo que sigan, van a continuar por allí esos elementos, apago la banda. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, si yo aquí le pongo a este, podemos ver cómo no podrán pasar, se quedarán allí estancados mientras yo no levante no baje el detenedor que se encuentra allí. Una vez que lo detengo y yo pongo la banda, tengo que activar las dos bandas para que el proceso sea adecuado. Entonces podemos observar que ahorita está al 100% de velocidad ambas bandas, por lo cual el proceso es mucho más rápido. Una vez que ya esté programado, aquí observaremos en este panel cuántas cajas hemos emitido
y enviado al siguiente proceso. Esto como una parte de explicación de cómo funciona el buffer station en factoría. Bueno, como les comenté en un inicio, lo que vamos a hacer es simular el factorio que les mostré anteriormente mediante PLC Sim de TIAporta. Entonces, antes de comenzar voy a mostrarles la instalación de TIAporta. Entonces, lo que hacemos es, bueno, necesitamos el instalador. Debemos verificar que sea el instalador completo, dado que hay instaladores que no contienen todo el software, ¿no? Bueno, aquí abrimos el DVD virtual y procedemos a Start. Damos aquí en sí para ingresar como administradores y esperamos que el programa inicie su instalación. Tenemos que hacer ciertas configuraciones para que el software nos funcione de la mejor manera. Esperamos que se inicialice, suele llevar cierto tiempo. Aquí podemos ver el porcentaje de inicialización. Este software es muy intuitivo para realizar programación de los PLC Siemens. Si es que han usado el programa Step 7, este es un software muy similar a ese, ya que utiliza una programación muy similar, muy parecida. El nombre de TIA es Total Integrated Automation. Y en este caso estamos instalando la versión 13, que es una versión que nos facilitará la comunicación con el factoría, el PLC virtual que utilizaremos para poder programar ese panel de control que les mostré anteriormente. Bueno, una vez que haya terminado su inicialización, se abrirá una ventana como esta. En ella seleccionaremos el idioma de la instalación, ponemos en siguiente. En esta configuración, bueno, dado que yo ya tengo instalado el software, me salen las tres opciones: modificar, reparar, desinstalar. Bueno, en este caso voy a poner modificar para indicarles cómo se realiza la instalación. Seleccionamos el idioma de la aplicación, en este caso ponemos en siguiente. Esperamos que proceda a la siguiente parte. Listo, aquí observamos que esté todo seleccionado para instalarlo de la forma correcta, y daremos clic en siguiente. En mi caso, como yo tengo ya instalado el software, ya no me permite pasar adelante, pero una vez que seleccionemos todo, ponemos en siguiente y dejamos que la instalación continúe. En casos la instalación sí lleva alrededor de 1 hora, entonces dejaremos que el software se instale durante ese tiempo. Después nos preguntará sobre las licencias, que también tenemos para actualizarlas, para activarlas, dependiendo del instalador que tengamos. Al final nos mostrará un resumen de todo lo que hemos hecho en la instalación. En este caso yo voy a poner cancelar, dado que ya tengo el software correctamente instalado. Pondré finalizar. Listo. Una vez que ya instalemos, nos saldrán estos tres iconos: el Automation License Manager es para activar las licencias, y el Automation Software Updater es para actualizarlo cuando sea necesario. Y vamos a abrir que es TIAporta versión 13, en donde realizaremos la programación de nuestro PLC virtual para el Factory. Esperamos mientras se abre el software. El programa que realizaremos para controlar ese panel de control, mientras se abre el software, lo que podemos hacer es ver qué variables vamos a usar, ¿no? En este caso tendremos un botón de inicio, un botón de reset, un botón de parada, un botón de parada de emergencia. Tendríamos un contador, ¿no es cierto?, para que el sensor infrarrojo nos cuente las cajas que han pasado, un control de velocidad, que sería una variable analógica, y este interruptor que nos permite cambiar de modo manual a automático. En el modo automático pues no tendríamos que utilizar estos botones, el único que serviría es la parada de emergencia, ¿no? En modo manual sí podríamos utilizarlo a nuestra conveniencia para que el proceso sea manual. Ya, aquí podemos observar que ya está abriendo el software.
Listo. Ya, entonces aquí en este caso yo ya creé el proyecto, pero a lo que abramos va a salir en esta parte, crear proyecto. Entonces aquí pondremos las características, ponemos un nombre, la dirección donde queremos que se guarde el proyecto, el autor y un comentario en donde puede significar qué va a ser este proyecto, ¿no? Entonces en el caso que yo ya lo creé, lo llamé Buffer Factory. Entonces vamos a abrirlo, es un programa totalmente en blanco, en donde voy a proceder a programar para la correcta explicación. Esperamos mientras se abra el proyecto. La velocidad de este software depende mucho del procesador que nosotros tengamos y de la cantidad de programas que tengamos en él, ya que si es un programa que tiene su grado de espacio en memoria RAM. Esperemos que se abra. Bueno, una vez que nosotros ya hemos abierto el proyecto, vamos a lo que es configurar el dispositivo. Entonces, para configurar el dispositivo lo que tenemos que hacer es agregar el PLC. Entonces en este caso vamos a agregar un S7300. Bueno, esto depende del PLC que dispongamos en físico para realizar la simulación. En este caso voy a agregar un CPU 315 2DP. Lo agrego. Esperamos que se suba. Esperemos mientras se crea el PLC. Listo, una vez que ya se agregó nuestro PLC al diagrama, vamos a agregar la fuente de poder. Aquí en Power Source vamos a agregar la fuente de poder para nuestro PLC. Esperamos que se agregue. Listo. Una vez que se ha agregado, vamos a agregar las entradas y salidas digitales. El bloque de salidas y entradas digitales. Listo. También vamos a ingresar de entradas y salidas analógicas. Listo, hasta ahí tendríamos ya lo que es completo por el momento. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a la programación de nuestro PLC. Entonces vamos a donde dice bloques de programa y vamos a agregar un nuevo bloque para realizar la programación. Aquí podemos seleccionar el tipo de lenguaje de programación que vamos a usar. En este caso vamos a usar el lenguaje KOP, que es un lenguaje de escalera o ladder. Ponemos en aceptar. Esperamos que se cree el bloque de programación. Ya, una vez que se agregó el bloque, lo que podemos hacer es ya ir al menú para realizar la programación. Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a necesitar son botón de inicio y vamos a agregar esas variables. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es agregar las variables. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar aquí, por ejemplo, un botón de start. Vamos a agregar un botón de paro. Vamos a agregar un botón de reset. Vamos a agregar un botón de emisor. Vamos a agregar un paro de emergencia. Y todas las variables que necesitemos. Y lo que vamos a hacer aquí es realizar la programación tal y como la realizamos en cualquier PLC.
Una vez que nosotros hagamos la programación de cada segmento, lo que vamos a hacer es, vamos acá en online y vamos a poner en simulación, ponemos en iniciar, ponemos aceptar. Ya, y en este caso se nos habilita lo que es el PLC SIM, que es por medio del cual podríamos conectar el Factorio. En este caso les voy a explicar una manera un poco más sencilla de probar nuestra interfaz en el Factorio. En esta parte de aquí del Factorio podemos ver acá en File, en Drivers. En Drivers nosotros podemos seleccionar todos estos drivers. Tenemos el Allen Bradley, el Logic 5000, el Micro 800, el Micrologix, AutoGen Server, Control.io, Modbus, OPC Client, Siemens, cualquiera de los PLC Siemens, y en esta parte de aquí seleccionaríamos el PLC SIM. Si es que nosotros realizáramos la conexión mediante TIA Portal. Entonces aquí lo que nosotros observamos es todas las variables que necesitaríamos sincronizar con el TIA Portal para que se pueda controlar desde el PLC SIM nuestro proceso. En la configuración lo que haríamos es que se autoconecte. Listo, nada más. Y una vez que nosotros corramos el PLC SIM, podremos poner aquí clic en Connect. Y ya podremos utilizar nuestra interfaz HMI en Factorio desde lo que es el PLC SIM. En este caso les voy a enseñar otra forma de controlarlo. Por ejemplo, vamos a File, Drivers, y ahora el tipo de conexión vamos a seleccionar el Control.io, que es el mismo del Factorio. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí podemos observar que nos sale una pantalla como para programar. Entonces, voy a ponerles de ejemplo primero que salga una caja en esta parte. Entonces, en Source vamos a seleccionar un bool, ¿ya? Y en Tags vamos a agregar, aquí podemos observar que se llama Emitter. Entonces selecciono Emitter. Entonces, Emitter, lo que voy a hacer es, si es que yo pongo Play y le activo al bool, observamos cómo cae la caja. Vamos de nuevo, sí, le desactivo. Ahí podemos observar que no hay caja. Yo le activo y aparecerá una caja. Si es que yo le retiro esta caja del proceso, seguirá apareciendo otra porque está activado. Si lo desactivo, vemos que ya no aparece otra. Y una vez que yo la activo, aparecerá otra caja. Entonces, siguiendo esta lógica de programación, podría yo controlar de forma manual todo mi proceso, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, tengo el bool para el emisor. Lo que me falta a continuación es el buffer conveyor. Entonces, busco en tags el buffer conveyor. Tengo que es un flotante. Entonces, para ello voy a necesitar un número, por lo que es un flotante, ya no es un bool. Los enlazo entre sí. Listo. Ahora lo que voy a hacer es que, bueno, ya tengo que caer una caja, prendo la banda. Necesito también tener un stop blade, ¿verdad? Entonces vamos al stop blade. Vamos a buscar esa variable para realizar la programación, ¿no? Entonces vamos aquí, voy a buscar el stop blade. Entonces aquí está el stop blade. Como podemos ver, también es un bool, por lo cual voy a tener que alimentarlo con un bool. Listo, ya tengo el stop. Lo que viene a continuación es la segunda banda, ¿verdad? Que es el exit conveyor. Entonces busco el exit conveyor. También es un flotante. Ponemos un número para encenderlo. Listo. Y por último tengo esta variable de acá, perdón, que es el remover. Entonces busco el remover. Tengo remover. Como vemos que es un bool, también lo alimentaré con un bool. Y de esta forma podría controlar mi proceso de una forma manual. Entonces vamos a probarlo. Todo está desactivado. Entonces voy a ponerlo desde una vista un poco más. Eso. Entonces
pongo en play, podemos observar que, a ver, yo ingreso una caja, enciendo la banda, vemos cómo se quedan porque la siguiente banda no está encendida, ¿verdad? Voy a dejar de emitir cajas, voy a encender la segunda banda y lo que hago es encender el remover para que siga el proceso. Aquí se nos presentó un problema porque están estancadas las cajas. Sin embargo, podemos ver cómo se controla el proceso de una forma manual. Ahora si yo apago, vemos cómo se apaga la banda, ¿verdad? Entonces, el error que se nos presentó, que no se movía esta banda, es porque nosotros, cuando yo probé el sistema, tenía activado así. Entonces no podría controlarlo desde la parte del control IO. Por ende, lo que hay que hacer es, si es que esto estuviera cerrado, aquí podemos observar en qué estado se encuentra. Entonces damos doble clic, seleccionamos así y le cerramos. De esa forma ya podemos controlarlo, les voy a demostrar. Entonces, a ver, primero ponemos, bueno, ya está lanzado la simulación, entonces pongo una caja, solo una caja quiero. De allí pongo la velocidad del primer conveyor, podemos ver cómo pasa hasta allá. Enciendo el segundo conveyor, vemos cómo se va y se desaparece por el emisor, por el remover. Entonces, si es que yo voy a sincronizar las velocidades, por ejemplo, voy a obtener 3200 ambas y voy a tener encendido las cajas, vemos cómo el proceso se realiza de una forma automática, de la misma forma que en la simulación. Me falta activar el remover para que sea un poco más eficiente el proceso. Vemos cómo una vez que llegan allá desaparecen las cajas. Lo que hay que hacer es controlar la velocidad de una forma adecuada para que no se choquen. Por ejemplo, si ponemos 700, lo más probable es que se hayan chocado. Bueno, allí observamos el proceso de una forma manual. De la misma forma, si yo activo el stop, vemos cómo se levantó y se bajó la puerta de aquí. ¿Sí? Ya observamos cómo se está controlando el proceso adecuadamente desde esta interfaz, ¿no? Eso sería lo que es una programación manual. Ya, una vez que nosotros tenemos la programación realizada en Entidad Porta y necesitamos hacer la simulación con el PLC Sim, entonces en esta parte vamos a hacer la simulación de la parte manual. Entonces nosotros observamos que aquí el interruptor está en manual y una vez que nosotros damos en Start aparecerá una caja. Si es que mejor le aceleramos a las dos bandas y observemos cómo la caja va y se deposita ya en el remover. Si doy otra vez en Start, nuevamente una caja será transportada y así de la misma forma. Eso en lo que es al control manual. Ahora en lo que tiene que ver con la parte automática, igual observamos que esté bien conectado el PLC Sim, que aquí esté dado en play. Y si nosotros le quitamos la parada de emergencia, vemos como el proceso comienza y vemos las cajas continuas que van y llegan al depósito y proceden a la siguiente parte, a la siguiente estación para su procesamiento adecuado. Si queremos detener el proceso, ponemos en stop, se detendrá, ponemos nuevamente y comenzará el proceso automático. Esto estamos realizando la simulación entre el PLC Sim con el Factory IO, como les expliqué anteriormente. Espero este video haya sido de su utilidad. Gracias por su atención.